Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Enseñanza Espiritual. Muchísimas gracias por estar ya aquí presente en este momento, aquí y ahora, en este maravilloso día de viernes, un día en donde pues por primera vez estamos dando instrucción en esta enseñanza y pues es un día tan especial el que yo elegí porque sé que el día de hoy es el día de la provisión ilimitada de toda cosa buena. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de las personas que se van conectando, que se van uniendo en este momento, en este instante, a esta maravillosa instrucción. Agradezco a todas las personas que ya están suscritas a través de nuestras redes sociales en YouTube, en nuestra página oficial Enseñanza Espiritual y por supuesto a todas las personas seguidores de Instagram, así como un saludo muy caluroso, muy fraternal a todos mis hermanos de luz en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Qué bueno que te estás dando esa oportunidad de estar aquí en esta clase, en un nuevo día, en un nuevo cambio. Y dicen por ahí, no existe el caos, no existe la crisis porque solamente existen las nuevas posibilidades, existen las oportunidades y el universo nos da esta bellísima oportunidad de reunirnos precisamente en viernes después de haber concluido una semana maravillosa, cumpliendo metas, cumpliendo objetivos, cumpliendo todos esos decretos que se realizaron durante toda la semana. Muchas gracias y muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos ven también a través de otros países en el extranjero. Muchas gracias a Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia. Muchas gracias, Guatemala. De verdad, no me gustaría omitir a ninguno de los países con los que se engalana enseñanza espiritual. Por supuesto, a nuestro querido España, Italia, muchas gracias de verdad, porque ya tenemos personas que nos siguen desde allá. Asimismo, a nuestros queridos hermanos de Canadá y Estados Unidos. Y bueno, y como siempre, a mis queridos hermanos de luz del interior de la República Mexicana, mi querido México mágico y angélico, porque eso es lo que es mi querido México. Es tan angélico que irradia precisamente muchísima luz. Tiene grandes hermanos de luz que se llenan de muchísima energía y mañana precisamente se estará celebrando la unión a través de todos nuestros mexicanos. Así que viva México para todos nuestros queridos hermanos, que se manifieste la unidad, que se manifieste la armonía. El día de hoy quise guardar este tema para el día de hoy porque yo sé perfectamente que va a cuadrar muy bien después de haber analizado, después de haber estudiado todas las cuestiones de los principios universales, todas las cuestiones karmáticas. Es muy importante que este tema que vamos a estudiar hoy lo escuches desde el corazón, desde tu ser interior. ¿Y sabes por qué? Porque el ser interior es el que te va a dar la pauta a que en este momento se manifieste tu equilibrio. En este momento tu ser interior es el que va a tomar esa instrucción y es el que va a decir, si puedo, es fácil y lo estoy logrando. ¿Y sabes por qué? Porque a través de esta humildad que necesito que tengas hoy, este tema es uno de los más complejos. De verdad, créanme. Es uno de los temas más complicados en hacerse prácticos, en hacerse efectivos a través de nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque nos cuesta precisamente soltar, nos cuesta mucho trabajo desapegarnos, nos cuesta muchísimo trabajo el poder entender por qué tengo que hacerlo, qué me obliga a hacerlo. Hoy vamos a dar un viaje
a la parte más egoísta de tu ser. ¿Y por qué la parte más egoísta? Porque es precisamente en donde se guarda los elementos que tú das como ciertos para poder liberarte. El tema que escogí para esta instrucción se llama ¿por qué no quieres perdonar? Un tema que solamente desde la misma pregunta se electrifica la piel, es electrizante. Y no por la emoción que se siente del por qué no quieres perdonar, sino porque ¿qué has hecho tú para liberarte? ¿De qué manera has trabajado tú para que puedas liberar esos elementos que has estado cargando durante años? ¿Qué ha pasado en tu vida como para cargar y cargar y cargar algo que ya no te corresponde? ¿Qué ha pasado en tu mente para poder vivir del pasado y estar recordando constantemente lo más doloroso que hayas vivido con una persona o con una situación? Y casi por lo regular, cuando hablamos del perdón, hablamos precisamente de las personas que nos ha costado mucho trabajo perdonar. Y puede ser desde mamá, puede ser desde papá, los hermanos, las parejas, los hijos, los amigos, el esposo, la esposa. Y hay una lista interminable de las personas que se han ido acumulando como en una lista, como si estuvieran en una lista de espera, para que llegara el momento justo en donde tú les vas a decir, hoy los perdono. Hoy me he decidido a perdonarlos y quiero precisamente que sea hoy. Y muchas de las ocasiones, ese momento del perdón, ese momento del arrepentimiento, ese momento de reconocer que necesitas perdonar y que necesitas ser perdonado, es tu último suspiro inclusive. ¿Cuántas personas conoces que se han ido prácticamente con el perdón en su boca? Y no es porque no tuvieron el tiempo, por supuesto que tuvieron el tiempo para hacerlo. ¿Sabes qué sucedió? Que en ese momento donde menos tenía bondad, menos tenía humildad, fue precisamente la mayor parte de su vida. Y en el último momento, cuando vio la verdadera situación entre el encarnar o el desencarnar, el momento de fallecer, en ese momento precisamente decide liberarse. Yo te pregunto, ¿esto es correcto? Liberarse hasta el último momento y durante toda tu vida estar haciendo daño y estar haciéndote daño sin el perdón. Es una pregunta de muchísima reflexión que hoy me gustaría que de verdad interiorizaras punto por punto, porque hoy puede ser el momento justo en donde tú vas a poder empezar a realizar un cambio muy significativo. Un cambio donde tú, a través del silencio, a través del análisis, a través de la observación inclusive, te vas a abocar al perdón. Quien me conoce en las cuestiones terapéuticas, en muchas de las ocasiones, lo primero que dejo para poder trabajar como una tarea es precisamente abocarse al perdón. ¿Y qué es abocarse al perdón? Vamos a ir platicando todo esto, pero antes de que entremos en la profundidad de este maravilloso tema, vamos a dar una antesala y vamos a dar una introducción de por qué es importante el perdón, de dónde viene y por qué también es un elemento que te pide
aún en su propio silencio, el perdón te está solicitando que tú te liberes, que ya tengas otro tipo de vida. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás seguro que quieres ir a las profundidades de tu ego? ¿Estás seguro que quieres liberarte? Porque después de que te liberes, tu vida va a ser completamente distinta, diferente, armoniosa, amorosa. Y mucha gente se va a preguntar, ¿cómo fue que generaste ese cambio? ¿Cómo fue que se generó esa transformación? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues que se manifieste en los corazones, que se manifieste ese amor, esa armonía, esa unidad en este instante. Yo te pido que si tienes dudas, si tienes comentarios, hazlo saber en el transcurso de esta instrucción y poco a poco yo voy a ir contestándote a la brevedad, enlazando precisamente la respuesta. Bueno, antes de hablar del perdón, es muy importante hablar de la mente, porque a través de la mente es como vamos a dar parte al inicio de esta decisión. El perdón es un elemento de decisión. Yo te pregunto, ¿el elemento es un sentimiento? ¿El perdón es un sentimiento, es una emoción? ¿O es un elemento sustancial en la vida? ¿Tú qué consideras que sea el perdón? El perdón está muy relacionado con la mente. Y esta mente es en donde tiene que manifestar la fuerza vital, la fuerza interna. Y aquí vamos también a dar mención al principio de mentalismo. Sin el principio de mentalismo, nosotros definitivamente costaría muchísimo más trabajo interiorizar, entender qué es la fuerza vital, qué es el poder de decisión, qué es el elemento del perdón. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción, es un elemento sustancial contenida en la vida. Si a ti te hubieran dicho antes de nacer, si a ti te hubieran dejado como condición, cuando tú encarnes, te tienes que dedicar a perdonar, ¿hubieras encarnado? ¿Hubieras decidido nacer? ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Sabes por qué? Porque el perdón no es parte ni de un sentimiento ni de una emoción. Es solamente un elemento. Y es un elemento que la vida misma te va dando y te va precisamente educando, entrenando. Porque ese es uno de los objetivos de la vida. El que aprendas a vivir con el perdón, el que aprendas a vivir a través del perdón, pero sobre todo que aprendas a establecer una vida armoniosa a través del perdón. Entonces, ¿qué le hubieras dicho a tu ángel de la guarda? No quiero nacer, sí quiero nacer. ¿Qué le hubieras dicho a Padre Dios? No quiero nacer, sí quiero nacer. No estoy preparado para perdonar. No sé cómo perdonar. No te preocupes. Ese es un cuestionamiento que definitivamente no tendría que hacértelo Dios. No tendría que hacértelo tu divinidad y no tendría por qué hacértelo tus ángeles. Porque es un elemento que se viene a aprender a esta vida física.
El elemento del perdón es una de las instrucciones que tenemos que practicar durante toda la vida que tengamos aquí en este planeta Tierra, a través de todas las personas y a través de cada una de las personas que nos rodea, de las situaciones, de las circunstancias y del entendimiento de nuestra misma vida. Por lo tanto, la mente va a tener un elemento muy bonito a través de su propia vida, porque va a tener una manera, un acuerdo con respecto a su propia psicología del ser humano. Y esto porque la psicología del ser humano es un elemento sustancial para que pueda establecer un equilibrio, para que pueda establecer un elemento de absoluta armonía. La personalidad puede ser el elemento más desastroso o el elemento también más armonioso. Pero ¿qué crees? Te tengo buenas noticias. Es muy probable que tú te hayas percatado que dentro de tu propia personalidad haya elementos de tintes egoístas, de tintes orgullosos, que no te permitan precisamente llegar a este vínculo mental, emocional, para poder darle cabida al perdón. La personalidad del ser humano es el elemento influyente para que él pueda establecer perdón, pedir perdón y otorgar perdón. ¿Alguna vez te han pedido perdón? ¿Pero realmente te han pedido perdón de dolor, de que te hicieron daño? ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste callado? ¿Acaso le dijiste, no te perdono? ¿Acaso le dijiste, yo te libero? ¿Qué fue lo que le dijiste o qué fue lo que hiciste tú para perdonar? Esto es algo muy importante que necesito que interiorices al 100%. ¿Y sabes por qué? Porque a través de esta manera de interiorizar, vas a poder ser honesto y sincero contigo hasta dónde ha llegado este elemento del perdón en tu vida. Tal vez el día de hoy la vida te ha tenido en ciertas circunstancias que definitivamente el perdón es en el elemento que menos piensas. ¿Y sabes por qué? Porque el dolor ha trastocado tu propia personalidad. Dicen por ahí que las personas no se hicieron malas. Las personas malas o las personas de una personalidad negativa fueron trastocadas a través precisamente de las circunstancias de su propia vida. Entonces, repito, ¿qué sucede? Ahora, después de tantos años de vida física, ¿qué ha pasado con tu perdón? Si bien es un elemento al que has venido a esta vida a entrenar y a prepararte, ¿qué ha sucedido? ¿Ya lo aplicaste? ¿Ya lo has practicado? ¿Ya lo has puesto en marcha? ¿Tu personalidad te lo ha permitido? ¿Has tenido la fuerza de voluntad para poder perdonar? El perdón podría considerarlo como el elemento en donde se genera victimización. No te perdono
porque me has hecho muchísimo daño. No te perdono porque tú dañaste lo que más quería. No te perdono porque no te tocaste el corazón en hacerme daño. Y entonces tu propia personalidad, ¿qué crees que empieza a hacer contigo? Empieza a jugar con tu voluntad, empieza a jugar con tu sabiduría y empieza a jugar con tu inteligencia. Sí, escuchaste bien. El perdón, aún sin ser una emoción y sin ser un sentimiento, es capaz de ser el elemento más tirano de tu existir. Porque el perdón te genera en ti emociones como el resentimiento, como el enojo, el odio, pero también el perdón es un elemento que tiene polaridad positiva. Tiene el principio de ritmo inmerso. Tiene el principio de correspondencia unido. El principio del mentalismo. Y sobre todo el principio de la causa y efecto. Este elemento puede jugar contigo de tal manera que puede llevar a tu vida a generar todo un fracaso y toda una decadencia, como puede llevarte a disfrutar de las mieles que la vida tiene para ti. ¿Alguna vez te habías preguntado o habías hecho una interiorización así del perdón? Para las personas que aún todavía no tienen este elemento de vivir en una manera consciente, su propia personalidad les da la falsa vivencia de decir, yo perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero nunca olvido. O sea que lo vas a tener en el presente. Y lo vas a tener aquí tan guardado en tu consciente, porque ni siquiera el inconsciente está ahí. El consciente. Y cada vez que veas a esa persona, vas a estar recordando constante esa situación del pasado. Cuando el pasado ya no existe. ¿Cuántas personas conoces así? ¿O tú eres una de ellas? ¿Cuántas personas de las que están a tu alrededor has escuchado decir, yo no necesito perdonarle nada? ¿Estás seguro que no necesitas perdonarle nada? Yo no tengo por qué pedir perdón. Yo actué correctamente. ¿Estás seguro que no necesitas tú pedir perdón? Esto es precisamente donde el pensamiento genera todo un elemento real de conciencia. Y tú, que estás ya en este camino, en este despertar, entonces, pues, tienes que empezar a practicar el perdón. De una manera consciente, de una manera inteligente y de una manera sabia. En otras ocasiones he comentado que la sabiduría no se concreta hasta que no se vive la experiencia.
hasta que no tienes precisamente ese ensayo, ese trabajo en ti, es como se genera la sabiduría en tu vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque no puedes ser sabio sin antes haberlo vivido. No puedes ser sabio sin antes haberlo experimentado. No puedes ser sabio sin antes haberlo sentido. Yo le llamo lección aprendida. Y a través de esa lección aprendida entonces puedo yo captar en dónde estuvo mi error, qué fue lo que hice mal, cuál fue mi acierto, pero también cuál fue mi carencia. Y entonces tu vivir consciente se va a convertir en un elemento vital que tu ser interior va a hacer conexión con tu mente y con tu corazón. ¿Recuerdas aquella clase donde platiqué qué era precisamente el ser interior y que también está ligado con el Cristo interno, con el Cristo interior? ¿Qué llamas o qué rayos están involucrados en el ser interior? La famosa llama triple, llama trina, es uno de los elementos sustanciales que tú debes activar para que empieces a trabajar en tu perdón. ¿Qué rayos son los que están involucrados? ¿Los recuerdas? El rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa. Estos tres rayos hacen una función y un cruce a través de sus tres llamas del corazón que se tiene que expandir precisamente en todo tu ser. Y estos tres rayos representan la fuerza, la sabiduría, en donde está involucrada la inteligencia y el amor. Por lo tanto, estos tres elementos es la clave sustancial en donde tú puedes empezar a trabajar el perdón. Y te voy a pedir un favor. Tal vez es tan fuerte el tema que te empieces a sentir así como que decaído, enojado, triste, molesto. O simplemente bajas la mirada y dices, hoy creo que están teniendo mucha razón en lo que estoy escuchando. ¿Sabes cómo le llamo a esto? Ubicación. Habrá mucha gente a tu alrededor que te ame. Habrá mucha gente a tu alrededor que no te ame. Habrá mucha gente a tu alrededor que dice amarte. Habrá mucha gente a tu alrededor que dice no amarte. Pero ahora yo te pregunto, ¿existe a tu alrededor gente que dice perdonarte? ¿Habrá alrededor de tu vida personas que dicen haberte perdonado? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, desde que estabas chiquitito, chiquitita, hasta este momento, qué personas te han perdonado o qué personas están esperando que tú les pidas perdón? Es un examen de conciencia. Pero yo, ¿sabes cómo le llamaría? Es un examen
a tu vida. Es un examen a la vida. Lo voy a trabajar consciente y voy a agarrar una lista, voy a empezar a escribir un cuaderno, una hoja. ¿A qué personas considero yo que he hecho daño y que no he pedido perdón? Ya tienes el elemento sustancial en donde tú tienes que trabajar en su activación, que es el ser interior, para que puedas empezar a endulzar tu ser para poder perdonar. Uno de los cuestionamientos que me hacen muy constantemente: Alita, ¿cómo se perdona? Yo no puedo, me cuesta trabajo. No puedo olvidar tanto daño que me han hecho. Pues el principio del mentalismo es un elemento sustancial en el perdón. Si mi principio de mentalismo está nulo y siempre estoy quejándome, siempre estoy abrumándome, siempre me estoy justificando de mis actos, porque este también es un elemento muy importante, que siempre estés justificando tus actos para salir librado de la situación, y siempre estás en un estado de pensamiento de ya pasará, o el no pasa nada. Este tipo de elementos en la vida de una persona es precisamente la tiranía que el perdón mismo hace. Es una prueba que te da el perdón. Y el perdón está muy relacionada con una palabra muy bonita, una palabra engañosa y una palabra que, si se destruye el concepto y la sutileza de su esencia, se destruye la vida. ¿O crees y consideras tú que se destruye la vida? La confianza. Muchas veces hemos pensado y hemos creído que a través de la confianza es como no se manifiesta el perdón. Es que no tengo nada que perdonarte porque yo confío en ti. Es que no tengo nada que perdonarte porque estoy segura que tú no me harías daño, porque te tengo confianza. Error. Es ahí donde les estoy comentando que justificamos nuestros elementos para evitar el perdón. ¿Y sabes por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y porque cada persona tiene niveles distintos de vivir, niveles distintos de entender y niveles distintos de actuar. Sin embargo, es ahí donde nosotros, que estamos en este camino y que estamos generando una vida más consciente, es donde tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos para poder perdonar, para poder continuar confiando y también para demostrar humildad. Un maravilloso maestro ascendido nos enseñó un ejemplo muy hermoso de perdón compasivo.
¿Sí sabes de quién estoy hablando? El Maestro Ascendido Jesús vino precisamente a esta vida física a establecer conexión con el amor y conexión con el perdón. Porque era precisamente su misión de vida, era precisamente lo que tenía que hacer en esta vida física. Y entonces si la misión de vida de Jesús era amar y perdonar, y él pudo vivir a través del dolor, ¿tú por qué no puedes? Aquí podríamos pensar y podríamos tal vez analizar elementos como la autoestima, elementos como el amor propio, el autorrespeto. ¿Jesús tenía esos 3 elementos? ¿Tú qué piensas? Sí tenía amor propio. Y si él se amaba, amaba a los demás. Sí tenía autoestima. Porque tuvo el valor de entregar la palabra de quién, de su propio Padre, aún y a pesar de el dolor que iba a pasar. ¿Se autorrespetaba? Claro. Se daba a respetar cuando él consideraba que estaban violando los aspectos que Dios Padre había dejado para toda la humanidad. Por eso es importante que no entres en conflicto con esos elementos, que cuando tú necesites establecer el perdón, tu humildad, tu bondad, tu compasión debe de estar inmersa, debe de estar involucrada. Porque entonces, de lo contrario, tu ego es el que está manipulando tu ser interior. Y el perdón mismo está tiraneando tu emoción, tu dolor. El perdón es capaz, o el no perdón es capaz, precisamente, de chantajear, de embaucar, porque va a trabajar con otros elementos que el egoísmo propio tiene. Le voy a pedir perdón para que me siga amando y que no me trate mal. Le voy a pedir perdón para que pueda sentirse tranquila o tranquilo. Cuando das un perdón sin ser realmente honesto, sincero, y desde el fondo del corazón, a través de esa llama rosa, ese perdón no funciona. Porque ese perdón está generando una tiranía en la personalidad de ese ser humano. Así como lo acabas de oír. ¿Cuántas veces a ti el perdón se ha comportado como un tirano? ¿De qué manera el perdón puede manifestarse en un ser humano? Y esto no es de adultos, no es una situación de adultos, es una situación también de niños. Para que verdaderamente funcione el perdón,
se tiene que interiorizar aquí y aquí. Para que el perdón realmente funcione, tienes que pasar por la hiel del dolor y convertirla en su polaridad a la miel del amor y a la miel de la libertad. Cuando el perdón se genera desde el fondo del corazón, desde el ser interior, concretado en la conciencia, en ese momento ese perdón se convierte en libertad y en olvido. Así como lo acabas de escuchar. Porque pasa el tiempo y transcurre el tiempo y de verdad que ni siquiera te acuerdas de la situación, ni siquiera te acuerdas de la persona, porque entonces hiciste lo propio. Perdonaste con la conciencia, lo meditaste, lo analizaste, lo hiciste consciente y ahora a través de tu inteligencia del ser interior, de tu fortaleza vital del ser interior y del amor del ser interior, es como has otorgado el perdón. Y entonces liberas, cortas, te liberas y te perdonas y entonces empiezas a disfrutar las mieles de las bendiciones de bienestar que nuestra divinidad tiene para ti. ¿Qué te está pareciendo este tema? ¿Intenso? Sí, por supuesto, hasta nos hace sudar el tema del perdón. ¿Por qué? Porque empieza a rebuscar emociones, empieza a rebuscar sentimientos. Hazme saber en tus comentarios. ¿Cómo es que has llegado al punto del perdón? ¿Te ha costado trabajo? ¿Te cuesta trabajo pedir perdón? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Por eso empecé este tema con esa reflexión en donde, ¿por qué esperar hasta el último momento de vida? ¿Sabes a quién o con quiénes te vas a tener que enfrentar en el momento que fallezcas, que descarnes? Y que entonces ahí dentro de un juicio, te van a preguntar por qué no perdonaste y por qué no pediste perdón. Y que una de las lecciones que vas a tener que vivir si no lo has hecho y si no lo diste, si no lo generaste, es muy probable que vuelvas a esta vida física para que aprendas la lección del perdón. Y el perdón está englobado en todo. En todo. ¿Recuerda la clase del desapego? En el nada me pertenece, nada tengo, pues también aquí va muy entrelazado el elemento. Yo te perdono de todo y para todo. Porque nada me pertenece y nada tengo. ¿Estás entendiendo esta reflexión? Si yo me anclo en las situaciones materiales y hago que el mundo material se abrace a mí y vayamos dejando de lado todos los elementos del ser interior, entonces se vuelve precisamente toda una frustración y todo un elemento de descontrol en la vida. Porque tenemos que aprender que en esta enseñanza y que a través precisamente de la espiritualidad
es cómo puedes liberarte de todos los elementos que han dañado tu vida. Y estos elementos que han dañado tu vida, tú tienes la fuerza, la inteligencia y el amor para cortar y liberar. Es uno de los temas en donde el ser humano o avanza o se estanca por completo. Porque puede ser un ser humano bondadoso, puede ser un ser humano muy próspero y que quiere repartir riquezas por todos lados. Puede ser un ser humano maravilloso que comparta enseñanza, que comparta elementos, es más, sin cobrar un solo peso. Puede ser un ser humano que te ame tanto, pero que en el momento que entre una circunstancia de vida desequilibrada, entonces el perdón no hace presencia. ¿Cuántas veces has escuchado hablar a una persona con opulencia, con riqueza, y que le han quitado riqueza y que diga esa persona, lo perdono de corazón, no importa, ¿qué más da? Tengo mucho todavía, tengo mucho que dar. Realmente son muy contados ese tipo de personas. Porque la suma de esa riqueza lo ha empoderado en el egoísmo. Y en muchas ocasiones el poder del dinero se convierte en soberbia y se convierte en irreverencia. Y cuando amamos, y como dice precisamente Rochelle, como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué son los consejos del corazón? ¿De qué manera el corazón te está aconsejando? ¿Alguna vez me has escuchado decir, sigue tu corazón, sigue tu intuición? Es aquí precisamente en donde hago esta reflexión para que puedas entender. ¿Cuál es el consejo que te da tu corazón? ¿Odiar o perdonar? ¿Tener resentimiento o liberarte? ¿Sentir dolor o liberarte? Tú lo decides. En muchas ocasiones en los elementos terapéuticos lo he comentado. Un duelo, porque todo también inicia a través de un duelo de pérdida material, de pérdida física o de pérdida emocional, es donde el elemento del perdón hace su aparición. Y entonces yo hago la pregunta, ¿cuánto tiempo quieres sufrir? ¿Cuánto tiempo quieres llorar? ¿Cuánto tiempo necesitas tocar fondo? Eso tú lo decides. Sí, ya sé que existe dolor. Ya sé que existe mucho dolor. Pero la fuerza tiene que ser mayor al dolor. Y tengo que prepararme precisamente para que en el momento que llegue una circunstancia de ese tipo, yo tenga las herramientas necesarias para poder autosalvarme, autosanarme.
Así es como se manifiesta la autoestima. Si yo no tengo herramientas fortalecidas en mi personalidad, por lo tanto, me va a costar mucho trabajo salir de ese duelo. Y va a costar más trabajo interiorizar que tengo que perdonar. Es una conexión en donde tú, tu mente y tu corazón hacen un pequeño triángulo y establecen esa llama trina para que a través del perdón encuentres la liberación. Y acabas de escuchar algo muy importante. Repito, tú puedes ser la persona más amorosa. Tú puedes ser la persona más opulente, más bondadosa. Tú puedes ser la persona que irradie una luz maravillosa y que tenga capacidades y talentos de sanar y de hacer milagros. Podemos establecer una personalidad envidiable para muchos, pero si no hemos hecho esta conexión entre mi mente y mi corazón para perdonar cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier elemento, entonces aún no estás preparado. Aún tienes camino por recorrer. Y aún tienes mucho que practicar esta llama trina, este ser interior, que te va a dar la llave. Esta es la llave de tu liberación, de tu libertad emocional, física y mental. ¿Y por qué? Si es emocional, si tú perdonas y te sientes perdonado y te han perdonado, ¿cómo va a ser tu vida de ahora en adelante? Con total libertad. Tu cuerpo, ¿cómo se va a manifestar después del perdón? ¿Qué va a sentir el cuerpo después de que te hayan perdonado? Se va a liberar. Y te digo una cosa, difícilmente tendrá una apariencia física, una enfermedad. ¿Y por qué? El perdón te va a dar la libertad mental. Porque vas a estar ocupado, ocupada, pensando en crear luz, no en estar acordándote del pasado a través del dolor. Entonces, ¿qué estás esperando? Inténtalo. Haz de tu vida algo diferente a través del perdón. Y tienes que aprender a perdonar todo y por todo y para todos. Y en el para todos están incluidos todos. Y el por todo está incluido todo. Porque si no lo hago de esa manera, entonces este triángulo no va a encontrar la llave de la libertad. Y será una lección aprendida que tendrás que volver a vivir en una vida física. El día de ayer aprendí una frase maravillosa, que es:
precisamente la que me dio la inspiración para darle continuidad a nuestras clases, a nuestras instrucciones. Apréndetela. Así como te he enseñado la fórmula de te amo, gracias, te perdono, te suelto y te dejo ir con amor, en el desapego, ahora el perdón también tiene una pequeña fórmula. Te perdono, me perdono, te suelto, corto y libero esta situación. Te perdono, me perdono, corto y libero esta situación. Y entonces, si estás pronunciando esta fórmula en alguna situación por la que estés pasando, cuando tengas enfrente a la persona, a las personas o que las circunstancias se esté dando, créeme que el que va a salir beneficiado vas a ser tú. Y también la otra persona. ¿Alguna vez has pedido perdón por alguien más? ¿Has pedido interceder por el perdón de alguien más? Inténtalo. Sobre todo por aquellas personas que se dedican a hacer daño a la humanidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En dónde has escuchado esas palabras? ¿En dónde las escuchaste? ¿Quién nos las dejó como un tesoro invaluable? Sí, nuevamente Jesús. Solo faltaba decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces abrió la gloria. Una sola palabra basta. Una sola palabra basta. Pero si tienes que practicarlo y tienes que sentirlo a través precisamente de este triángulo, de esta llave trina. Amor, inteligencia y fuerza. 3 elementos importantes para que tu vida esté liberada. Y que el día de mañana puedas ver a esa persona y digas, qué distinta hubiera sido mi vida si no te hubiera perdonado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas apariencias físicas? Hay un tema maravilloso que algún día vamos a tener una clase sobre ello. El cuerpo habla lo que la boca calla. ¿Cómo es que las enfermedades o las apariencias van carcomiendo el cuerpo físico a través de nuestras propias emociones? Por eso les hago esa reflexión. Pueden ser las personas más opulentes, más ricas, pero si no han perdonado y no han pedido perdón, en algún momento de su vida, su cuerpo físico tomará cuentas de ello. Estoy plenamente seguro de ello. Pueden ser las personas más bondadosas, las personas que den más por las personas de su propia familia. Dulzura, bondad, humildad, pero que dentro de su entorno familiar son las personas más egoístas. Y el cuerpo físico tomará cartas en ello. Pueden ser las personas con una personalidad fuerte, con una personalidad regia, pero que puedan envidiar hasta a sus propios hijos o hasta a sus propios padres. Y entonces el cuerpo
dará respuesta. Todo tiene un elemento precisamente importantísimo, importantísimo. Por lo tanto, yo te invito a que hagas una reflexión, que hagas una meditación a través de la llama trina para que la actives, para que esté dentro de ti. Y que hagas esa lista que yo sé, por supuesto, tú, tú, yo, tenemos el deber de hacer esa lista precisamente para que podamos liberarnos, para que podamos dar libertad, porque no somos nada y no somos nadie para cortar la libertad absoluta de nadie, absolutamente de nadie. Nosotros no somos los que quitamos la libertad de nada ni de nadie. Y nadie y nada tiene el derecho de cortar nuestra libertad. Por eso es importante perdonar. Y ahora yo te pregunto, ¿estás preparado para perdonar? Acuérdate de la frase. Te perdono, me perdono. Corto y libero esta situación. Te perdono, me perdono. Corto y libero esta situación. Y si tú sabes que te vas a enfrentar a una situación y que vas a ver una persona que tú sabes que tiene deudas emocionales contigo o deudas de circunstancias contigo, prepara la situación. Y antes de ir a ese encuentro, antes de estar con esa persona, aquí ponle en la mente a esa persona o a ese grupo de personas y di tu fórmula. Te perdono, me perdono, corto y libero esta situación. Y créeme que todo va a ser a favor tuyo. Todo saldrá a favor tuyo y a favor también de la otra persona. Y todos tendrán su elemento de libertad y cada quien podrá gozar las mieles de su propia libertad a su libre albedrío. Y a todo esto, yo te pregunto, ¿qué arcángeles o qué ángeles son los que nos ayudan específicamente a perdonar? Uno de ellos es nuestro arcángel Zadkiel. Él es el que nos ayuda a perdonar y a liberarnos de toda situación, pero también nos ayuda a tener esa transmutación de nuestros propios sentimientos negativos. Pero ¿sabes quién es el arcángel que aboca a que hagas la reflexión y que hagas precisamente ese examen de conciencia? El arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el que se va a encargar de ayudarte a realizar esa lista de pendientes con situaciones, circunstancias o personas. Y entonces, después de haber hecho esa lista, el arcángel Uriel te va a inspirar y a través de esa llama trina vas a poder establecer el perdón. Y por supuesto, nuestro querido maestro de la sabiduría, ascendido a un maravilloso arcángel, Metatrón, nuestro padre Enoc. Enoc, recuerdan que después de haber vivido más de 300 años de vida, de repente ascendió sin dolor. Y Dios Padre lo ascendió precisamente y lo convirtió en arcángel. Y el arcángel Metatrón es el que se encarga precisamente también de los elementos del perdón.
porque tiene la llama violeta inmersa en él. Ahora vas entendiendo por qué era importante este tema al final de toda la reflexión, de esa instrucción, de ese conocimiento. Ahora ya puedes con mayor certeza, con mayor intención, con mayor intensidad, el que tú puedas hacer ese examen consciente, amoroso, inteligente y con fuerza para que puedas liberarte y liberar a los demás. ¿Qué te pareció esta maravillosa instrucción? Maravillosa, intensa, por supuesto que muy intensa. Pero yo sabía que este maravilloso tema tenía que ser así. Porque lo que no es intenso y se queda solamente en el tintero, no se convierte en conciencia. Y a veces necesitamos precisamente llegar a esa intensidad para que podamos entender y podamos interiorizar el por qué nos están pasando estas circunstancias. Y la vida es maravillosamente sabia. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Es que tú, a través de las circunstancias más negativas de tu vida, a partir de hoy y con todas tus herramientas, puedas tener esa libertad y puedas dar libertad, sea lo que sea. Sean personas ajenas a ti, sean personas de tu familia, seas tú mismo, porque también tú mismo a veces te condenas y dices, es que tengo la culpa de esto, yo tuve la culpa de aquello, y te empiezas a responsabilizar por cosas que ni siquiera son tuyas. Esas responsabilidades ajenas, aquí las vamos guardando en un costalito, en un costalito, en un costalito, hasta que se llena ese costalito y se desborda. Y entonces empieza el autosabotaje, empieza la victimización. Por eso hablé de la victimización al inicio. Porque esa victimización nos genera caer, tocar en el fondo de la decadencia. De la decadencia. ¿Qué más da? ¿Qué más da que perdones a esa persona que te hizo un profundo daño? Es más, que te hizo llorar, que te hizo generar decadencia, que te hizo fracasar. Te puedo asegurar que el día que perdones a través de esos 3 elementos del ser interior, ese día tu vida va a cambiar y va a tomar un camino completamente distinto, completamente diferente. Te lo puedo asegurar. No permitas que el ego, no permitas que la polaridad negativa, no permitas que en el principio de tu propio ritmo vayas y toques fondo. No permitas que el ego manipule tu vida. Porque entonces no estarás viviendo en las mieles. Estarás viviendo en las hieles del dolor físico, del dolor mental y del dolor emocional. Yo espero que este tema haya tocado precisamente ese ser interior tuyo. Y voy a repetir contigo y conmigo, hacia ti y hacia mí. Te perdono, me perdono. Corto y libero esta situación. Te perdono, me perdono. Corto y libero esta situación. Te perdono, me perdono. Corto y libero esta situación. Inténtalo, practícalo. Y te prometo que esas mieles te van a endulzar tu vida.
Y esas mieles vas a querer que todos las prueben. Pero esa miel del perdón, solamente tú vas a poder saborear. Nadie más que tú es el encargado de ese banquete. Vamos a pasar ahora con los mensajes de nuestros seres de luz para que refuercen este maravilloso tema. Yo te pido y agradezco infinitamente que hayas estado aquí presente, que hayas tenido la oportunidad de escuchar este maravilloso tema, y agradezco de verdad que este nuevo cambio, esta nueva oportunidad, esta nueva posibilidad de tener esa enseñanza en un día distinto después de mucho, mucho tiempo, haya sido un verdadero éxito. Agradezco infinitamente por tu disciplina, por tu presencia, por tu orden en tu vida, para que se dé la manifestación en este momento. ¿Estás listo? Vamos a escuchar estos 3 mensajes que nuestros seres de luz tienen para nosotros. ¿Listos? Que se manifiesten corazones. Corazones, muchos corazones, porque el amor es precisamente lo que nos une. El perdón es lo que nos libera. Vamos a escuchar 3 maravillosos mensajes de nuestros seres de luz. Ok, pues bueno, vamos a escuchar aquí. Habla para ti, Betania, en este momento y dice de la siguiente forma. Cuando cuidas muy bien de ti y de los demás, tú sales beneficiado. Hoy te pido que te relajes con un masaje, con un rico y hermoso masaje a ti mismo. Porque cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Voy a interpretar esta carta y te voy a dejar la interpretación de esta carta. El perdón es el primero de los cuidados que tú debes de tener para ti. Porque a través del perdón, tú sales beneficiado y todos salen beneficiados. Así que por favor, hoy te pido que te consientas, te perdones y perdones a los demás. Nuestra segunda carta habla mística y te dice: sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Pide perdón y aboca el perdón en los demás. Corta y libera todas las situaciones negativas que estén pasando. A lo mejor esas situaciones que en tu trabajo están costando trabajo, están teniendo muchos conflictos. Corta y libéralos. Perdona la situación, perdónate por tú estar ahí presente. Y nuestra última carta, Vanessa. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿de qué manera me acerco más a mi misión divina? ¿Y cómo es que me alejo de ella? Mis queridos y hermosos alumnos, la misión divina, uno de los elementos importantes es el perdón. Si tú no perdonas y no pides perdón, te alejarás de ella, porque en algún momento, aunque cubras otros tipos de servicios y aunque tú generes y manifiestes otros aspectos que Dios Padre nos ha dejado, si el perdón no está inmerso en esos aspectos y en esos servicios, te estarás alejando de tu propia misión. Yo agradezco infinitamente tu presencia, agradezco infinitamente tu perdón, agradezco infinitamente
que me perdones. Todos somos seres humanos y buscamos la perfección a través de la luz. Pero de una u otra manera se manifiesta a veces la imperfección. Y por eso pido perdón y te perdono por esa imperfección. Trabaja para tu perfección y asciende tu perfección. Eres el ser de luz más maravilloso de este planeta. ¿Y sabes por qué? Porque eres auténtico. Eres tú quien a través de esa hermosa palabra, perdón, puedes crear un mundo maravilloso para ti y para los que te rodean. Agradezco infinitamente tu presencia y dejo, como siempre, en cada instrucción, esta bendición que va de mi corazón a tu corazón. Yo bendigo tu corazón, tu ser interior, en amor, en fortaleza y en inteligencia. Bendigo ese ser interior tuyo para que perdone y que a través de ese perdón seas liberado. Te bendigo y te prospero siempre, de aquí en adelante. Que tu prosperidad se magnifique, se millonifique. Que tu bienestar siempre esté cubierto a través de la protección contra todo mal. Y que tu perdón sea tu libertad para ti y los demás. Yo soy Alita Costa y agradezco tu presencia aquí en Enseñanza Espiritual y Angelología. Nos vemos el próximo lunes para escuchar los mensajes de nuestros amados ángeles. Les dejo un maravilloso beso con mucho amor y mucha luz y mi corazón saluda a tu corazón. Namaste. Hasta pronto.